Después de 48 años, en una jaula construida de susurros y magulladuras, me dijo que debería estar agradecida de que nunca se fuera. No llega con fuegos artificiales ni aplausos. No llega en un caballo blanco. A veces, llega de la forma más silenciosa. Una llave en una cerradura, una respiración contenida, una mañana en la que la única voz que oyes es la tuya. Me llamo Joanne. Estuve casada con Walter durante 48 años. Para los vecinos, era encantador. Para la iglesia, era generoso. Para nuestros hijos, era a veces distante, a menudo ocupado, pero nunca cruel. Solo yo sabía la verdad. Solo yo llevaba las mangas. Y un día, sin gritar ni dar un portazo, me aseguré de que lo perdiera todo. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campanilla. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Eureka, California. Nuestra calle era una de esas perfectas, bordeada de setos bien recortados, buzones que aún conservaban los números de latón y vecinos que saludaban pero nunca se acercaban demasiado. A Walter le gustaba así, ordenada, predecible, tranquila. Era el tipo de hombre que cortaba el césped con pantalones y zapatos lustrados, del tipo que llevaba flores a la mujer del pastor el domingo de Pascua, pero me decía que mi perfume era demasiado ruidoso. Conocí a Walter en 1970. Yo tenía 20 años. Él tenía 25. Alto, magnético, un veterano de guerra que sabía dominar una sala. Mi madre lo adoraba. Pensaba que yo era afortunada. Un hombre de verdad, decía. Manos firmes, buena ética de trabajo. Ella no vio los moretones, ni siquiera después. Nadie los vio. La primera vez que me pegó, llevábamos casados 3 meses. Quemé el asado. Eso fue todo. Solo lo quemé. No gritó. No maldijo. Quitó el plato de la mesa, lo raspó en el fregadero y dijo: intentémoslo de nuevo mañana. Luego, en el pasillo, su mano rodeó mi muñeca como un puño de acero. Un empujón silencioso. Me golpeé contra la pared. No con fuerza, pero lo suficiente. «Pórtate mejor», susurró. Y lo intenté. Oh, Dios. Lo intenté. A los 30 años, había perfeccionado el silencio. Usaba mangas largas siempre, incluso en julio. Cuando la gente me preguntaba por qué no conducía, decía que me ponía nerviosa al volante. La verdad, Walter nunca me dejó aprender. Controlaba mis gastos, me corregía el habla a media frase y me besaba en público como si estuviéramos bien. Tenía reglas sobre todo. Nada de pendientes los domingos. Nada de llamadas de más de 15 minutos. No mirar a los ojos al cartero. Nada de mantequilla en las tostadas. Demasiado indulgente. Y yo las cumplía. No por amor, por supervivencia. Nuestros hijos, Matthew y Claire, vinieron con 10 años de diferencia. No fue cruel con ellos. Eso fue lo que lo empeoró. Vieron a un padre que pagaba facturas, arreglaba bicicletas y preguntaba por la escuela. Nunca vieron el gancho del cinturón. Nunca notaron cómo me estremecía con los pasos. Walter era inteligente, controlado. Nunca levantaba la voz cerca de ellos. Nunca dejó un moretón visible en un lugar que se notara. Cuando Matthew se mudó a San Diego y Claire se casó y se fue a Portland, me besaron en la mejilla y me dijeron: «Cuida de papá». Lo hice. Durante 48 años. Tenía 68 años cuando dejé de soñar. Ya no pensaba en volver a enseñar piano. Ya no imaginaba unas vacaciones. Ni siquiera imaginé la muerte. Simplemente existía. Entonces llegó Mira, una voluntaria de hospicio. 20 y tantos, rizos rojos, botas toscas y una cara demasiado seria para fingir amabilidad. Venía una vez a la semana pensando que Walter se estaba muriendo, lo cual, en cierto modo, era cierto. El cáncer de próstata lo había debilitado, le había ralentizado, pero no lo suficiente. Odiaba que ella viniera. Odiaba que me hablara directamente. «Deja de hablar del pasado»,
me dijo una vez después de que ella se fue. No cambia nada, pero míralo, vio. Vio cómo hacía una pausa antes de hablar. Vio cómo me temblaban las manos. Empezó a quedarse más tiempo. Hizo preguntas que Walter no estaba para responder. Entonces, un día, trajo a alguien más. Mi sobrina, Elaine. Elaine me había visitado una sola vez cuando era niña. Creo que tenía 9 años. Y me preguntó por qué tenía un moretón en el brazo. Le dije que me había caído. No me creyó. Ahora tenía 37 años, abogada de familia, y no me preguntó qué había pasado, me preguntó qué quería. Por primera vez en casi 5 décadas, no dije nada. Le dije, quiero irme, pero no quiero que me vea irme. Elaine sonrió. Entonces lo planeamos, en silencio. Elaine no vino con lástima. Vino con una carpeta. La llamó La salida silenciosa. Pestaña 1. Autoridad legal. Pestaña 2. Separación financiera. Pestaña 3. Contingencias. Esto no será dramático, me dijo. Sin enfrentamientos, sin notas dejadas en las almohadas, solo precisión. Walter no sentiría nada, hasta que fuera demasiado tarde, y de eso se trataba. Empezamos con el poder notarial. Walter se había caído en el porche helado a principios de ese invierno. No se había roto nada, solo se había magullado la cadera y el ego. En medio del caos, Elaine redactó un poder notarial estándar y me pidió que lo introdujera entre sus otras autorizaciones médicas. Lo firmó con un gruñido, sin leer ni una palabra. Creía que el papeleo estaba por debajo de él, que no era más que palabrería para mujeres y enfermeras. No tenía ni idea de que acababa de darme el control sobre toda su identidad legal. Segundo paso. Documentación. Todos los moratones que había llevado habían desaparecido, pero no mi memoria. Elaine me enseñó a documentar mi propio pasado. Empezamos a fotografiarlo todo. Las blusas de manga larga manchadas de maquillaje, los recibos descoloridos de los servicios de urgencias, el diario que llevé durante 3 meses cuando las ronchas del cinturón eran demasiado marcadas para olvidarlas. Lo escaneamos todo, lo subimos todo a la nube. Carpetas protegidas con contraseña etiquetadas inocuamente como lecciones de música y listas de la compra. Luego vinieron los testigos. Mira dio su testimonio primero, una declaración firmada, sellada, notariada. Había oído las amenazas. Había visto las consecuencias. Me vio estremecerme. Todo eso era admisible, dijo Elaine. Reunimos más. Un antiguo vecino que recordaba los gritos. Una amiga enfermera de la iglesia que recordaba haberme remendado el brazo una vez durante el ensayo del coro. Mi antigua alumna de piano, ahora madre, que una vez me había visto sollozando en el coche después de que Walter diera un portazo. Todo era construcción. Y Walter simplemente se sentaba en su sillón reclinable, ladrando a las noticias, llamando a Mira la pelirroja entrometida. Tercer paso, separación. Abrí una cuenta bancaria en una pequeña cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad, con mi nombre de soltera. Elaine me ayudó a desviar el pago de una pequeña pensión que no había tocado en años, de una suplencia en la enseñanza que había olvidado hacía tiempo. No era mucho, pero suficiente para sentar las bases. Luego cambiamos los servicios. Cambiamos discretamente de beneficiarios. Actualizamos el seguro. Reescribimos la escritura. Walter no se dio cuenta cuando le pedí que firmara un montón de papeles metidos dentro de un falso paquete de refinanciación. Murmuró algo sobre confiar en mí y firmó con su nombre con una floritura. Esa fue la última atadura legal. Ya no era dueño de la casa. No era dueño de la tierra. Ni siquiera era dueño de su historia. Cada domingo, todavía hacía su sopa favorita. Cada miércoles, le cortaba las uñas de los pies mientras él se quejaba de política. Cada noche, lo besaba en la mejilla antes de acostarse. Él pensaba que yo estaba agradecida. Pensó que había ganado. Entonces llegó la mañana que elegí. No elegí su cumpleaños. No esperé a un día festivo.
Elegí un martes de marzo, lo suficientemente frío para mantener las calles tranquilas, lo suficientemente normal para que nadie lo recordara. A las 6:45 a.m., herví su té. A las 7:00, llevé mi maleta al garaje. A las 7:05, Elaine estaba esperando en la esquina. A las 7:15, me había ido, sin nota, ninguna despedida llorosa, solo una servilleta doblada donde debería haber estado su tostada. Walter se despertó solo. La puerta principal estaba cerrada tras él. Las ventanas estaban cerradas. Lo que él no sabía todavía era que su vida se estaba desenredando documento a documento. A las 8 de la mañana, un ayudante del sheriff llamó al timbre y le entregó un sobre de papel manila. En su interior, una orden de alejamiento, una demanda de divorcio, una copia de la nueva escritura, una declaración jurada detallando décadas de abuso, una congelación de su pensión, una citación judicial. Sus manos debieron temblar. Probablemente su boca se curvó de incredulidad. Pero el mundo que gobernaba ya no tenía muros en los que apoyarse. ¿Y yo? No miré atrás. Ni una sola vez. El tren a Oregón atravesaba la niebla y el bosque, zumbando como un himno que no había oído desde niña. Elaine se sentó a mi lado, con su mano cálida sobre la mía. «¿Lo has conseguido?», susurró. No lloré. Sonreí. Por primera vez en 48 años, era libre. Dicen que las peores tormentas empiezan con un cielo en calma. Cuando me casé con Walter McKinley, pensé que había ganado el gran premio. Un director de escuela alto y apuesto, con una risa estruendosa, una postura perfecta y una billetera lo suficientemente gruesa como para comprar flores todos los sábados. Tenía una sonrisa que hacía reír demasiado a las camareras y una respuesta para todo. Mi padre, un diácono severo, lo aprobó de inmediato. Mi madre me llamaba afortunado. Yo tenía 26 años y enseñaba piano en el sótano de una iglesia, agradecida de que alguien tan arreglado quisiera a alguien como yo. Nuestra boda fue pequeña. Votos en el juzgado, una breve recepción en una cafetería local donde él pagó el pastel de todos. Contó historias. La gente se reía. Me besaba en la coronilla y me llamaba su chica de esa forma posesiva y entrañable que me hacía sentir elegida. La primera bofetada no llegó hasta el 4.º mes. En realidad, ni siquiera fue una bofetada, más bien un fuerte empujón. Había cocinado demasiado el asado. La cocina se llenó de humo. Sonó la alarma y se me cayó la sartén. Entró corriendo, gritando, agitando un trapo de cocina hacia el techo. Me disculpé demasiadas veces. Cuando intenté tocarle el brazo, me empujó. Me golpeé contra la encimera, lo bastante fuerte como para hacerme moratones. Jadeó. No fue mi intención, nena. No fue mi intención. Me compró pendientes al día siguiente. No volvió a pegarme en mucho tiempo. Así es como funciona. Un moretón, un regalo, un silencio, una disculpa, luego una larga pausa en la que te dices a ti mismo que fue un accidente. La siguiente vez fue después de que naciera nuestra primera hija, Rachel. Estaba sin dormir y sangrando cuando Walter entró y encontró la casa hecha un desastre. No gritó, no tiró nada, simplemente me levantó la barbilla y me dijo: «Solías estar preciosa cuando volvía a casa». Luego se fue. No lloré. Fregué el suelo a las 2 de la mañana con un vigilabebés en la cadera. Con el paso de los años, se volvió más calculado. No golpeaba, presionaba, pellizcaba, agarraba, empujaba, asfixiaba con gestos que no dejaban marcas en lugares visibles. Susurraba amenazas detrás de sonrisas. Le oía reír en las comidas de la iglesia, con un plato de brownies en la mano, y se estremecía cuando alguien me abrazaba. Cada disculpa venía acompañada de algo brillante: una aspiradora nueva, un collar, un sobre de dinero metido en el bolso con una nota: «Me presionas demasiado». Estaba aislada incluso antes de saber que me sentía sola. Los amigos dejaron de visitarme. Decía que me agotaban. Mi hermana dejó de llamarme. Me dijo que estaba celosa.
Empecé a llevar manga larga todo el año, incluso en las barbacoas del 4 de julio. Nuestros hijos vieron más de lo que yo quería, pero menos de lo que deberían. Nunca les pegó. Se aseguraba de ello. Pero aprendieron a callarse cuando él entraba en la habitación. Aprendieron a no hacer preguntas cuando mamá se estremecía o tomaba el té de pie. Rachel se casó pronto. Con un hombre amable, también. Pero se mudó al otro lado del país. Hablábamos en llamadas cortas. Me preguntaba cómo estaba. Yo siempre decía, bien. Le dije que su padre la quería, que era anticuado. Nuestro hijo, Dean, se quedó más tiempo. Admiraba a Walter, lo imitaba. Lo vi heredar lentamente ese mismo cálculo frío, ese tono de solo estoy siendo honesto. Una vez le dijo a una amiga que parecía hinchada delante de nuestra mesa. Se rió. Yo me atraganté con mi vino. Hubo una persona que lo vio pronto. Elaine, mi sobrina. Tenía 9 años cuando una vez me preguntó, ¿por qué el tío Walter habla como si estuviera enfadado contigo? Su madre la hizo callar. Yo la ignoré, pero Elaine no lo olvidó. Años después, se hizo abogada. Creía que era para otras mujeres. Nunca imaginé que me convertiría en una de sus clientes. Aún así, seguí adelante. Di clases de piano, pero dejé de hacerlo cuando la artritis me impidió tocar más de 1 hora. Cociné. Limpiaba. Desaparecí lentamente, convirtiéndome en un fantasma de la mujer que era a los 26 años. Hasta Mira, la voluntaria del hospicio. Se suponía que tenía que venir a ver a Walter después de que se cayera y se rompiera la cadera, pero vio más. Se quedaba después de las citas. Me hacía preguntas. Preguntas de verdad, de las que sacan capas que yo había enterrado bajo décadas de sonrisas de señora amable. Un día llegó con otra persona, Elaine, mi sobrina, ya crecida, más aguda que nunca. Llevaba una carpeta con una pestaña roja que decía Control financiero y patrimonial. Me miró como cuando tenía 9 años, pero esta vez no mentí. Ese día decidí dar el paso. Elaine no me pidió explicaciones. No la necesitaba. Sus manos temblaron ligeramente al abrir la carpeta, pero su voz se mantuvo firme. Es un poder notarial. Podemos retrotraerlo a la fecha en que Walter sufrió la caída. ¿Recuerdas cuando tomaba esos analgésicos y no podía firmar bien? Firmó el talón de cheque equivocado. Me lo quedé. Me quedé mirando la línea donde iría mi firma. Era como estar al borde de un precipicio después de años de que me dijeran que no podía volar. Mira puso su mano sobre la mía. No lo harás solo. Al día siguiente, le preparé a Walter su sopa de guisantes favorita. La sorbió ruidosamente, leyendo el periódico mientras yo limpiaba su bandeja y sonreía como siempre. Pero en el bolsillo de mi delantal había 2 cosas. Una grabadora de voz y una copia de la escritura de la casa que Elaine me había ayudado a registrar solo a mi nombre. Walter nunca se dio cuenta cuando fuimos a la oficina del condado. Pensó que era un recado bancario. Yo sostenía el bolígrafo y le decía dónde firmar. No preguntó. Ese fue el primer mes del plan. En el segundo mes, ya tenía una nueva cuenta bancaria. Ingresé el dinero poco a poco. Las propinas de las clases de piano que había retomado discretamente para los nietos de los vecinos. Elaine me ayudó a crear una carpeta segura en Internet donde empecé a escanear todos los documentos que encontraba. Papeles del seguro, extractos de pensiones, cuentas de inversión que Walter creía no entender. Pero yo había pasado 48 años llevando su chequera. Lo sabía. Cada noche, sonreía. Le untaba ungüento en las rodillas. Le doblaba los calcetines como a él le gustaba. No sirves para nada más que para esto, dijo una vez, sin levantar la vista de su crucigrama. Tararé una nana que hacía años que no cantaba. No para él. Para mí. Llevaba el tiempo. Cada comida que cocinaba. Cada moretón que cubría. Contaba hacia atrás desde la libertad. En el tercer mes, Elaine trajo a un terapeuta especializado en traumas para que grabara mi declaración. Me senté en una habitación con ventanas, por fin abrigada por la luz del sol, y conté mi historia, de principio a fin. Nombré todas las veces que Walter me hizo sentir como el aire, invisible pero con peso.
Cada vez que me pellizcaba un muslo debajo de la mesa, o daba un portazo que me hacía estremecer. Cada broma despectiva que hacía sobre mis olvidos delante de la compañía. Elaine me dijo que no me preocupara por cómo sonaba. La ley no necesita que seas perfecta, tía Jo. Solo honesta. Reunimos a los testigos. Mira, la fisioterapeuta. 2 vecinos que me habían visto con los ojos amoratados pero no dijeron nada. Una se acercó llorando. Pensé que no era asunto mío, susurró. La abracé de todos modos. Walter tenía amigos, tenía estatus, pero yo tenía la verdad y un rastro de papel. Una noche, le pregunté si quería vino con la cena, algo que no había hecho en años. Mírate, dijo, suspicaz pero engreído. ¿Por fin te acuerdas de cómo tratar a un hombre? Serví la copa. Sonreí y pensé en lo que había dicho Elaine. Sigue interpretando el papel, hasta que no tengas que hacerlo. Esa noche, mientras él roncaba, saqué la caja oculta de documentos. Era hora de empaquetar las pruebas, los moratones, los registros de la terapia, las fotos. También había hecho otras, discretas y con fecha y hora. Fotografié los moretones de mis brazos después de que me empujara sobre un cesto de ropa sucia. Dijo que era torpe. Yo no dije nada. Pero la cámara no lo hizo. En el 4º mes nos movimos rápido. Elaine presentó los papeles. Divorcio, orden de alejamiento, embargo de bienes. Mira encontró un refugio para mujeres que serviría de dirección temporal. Practiqué mi firma con manos temblorosas. Llamé al reparador de pianos y le dije que esperara pronto una entrega. El instrumento de mi infancia, el que Walter decía que ocupaba demasiado maldito espacio. Lo había salvado del garaje hacía años y lo había guardado en el sótano de un vecino. Walter seguía sin notar los cambios. Estaba demasiado ocupado regodeándose con sus amigos del centro de mayores de lo obediente que me había vuelto. Supongo que, después de todo, se les puede adiestrar, bromeó una vez por teléfono, a mi alcance. Dejé la grabadora encendida. Dormí con ella bajo la almohada. En el 5º mes, la última pieza encajó. Elaine me entregó un sobre pequeño, un cheque de una demanda colectiva contra un fondo de jubilación que Walter había intentado ocultar. Su nombre había sido borrado. El mío figuraba como único beneficiario. Ahora teníamos todo lo que necesitábamos. Me paré en nuestro jardín, donde las hortensias florecían azules tras años de mis podas y persuasiones. Él nunca las tocó. Decía que eran demasiado delicadas. Me quedé mirando sus pétalos temblorosos y susurré, ya no. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé una sola maleta. Cogí la carpeta. Dejé la llave en el cuenco de cerámica de la mesa, el que él siempre me decía que mantuviera fuera de la vista. No hubo despedida. Ninguna nota. Ningún sonido. Solo un golpe en la puerta una hora más tarde. Cuando Walter la abrió, se encontró con un ayudante del sheriff con una carpeta más gruesa que nuestra licencia de matrimonio. Ya estaba en el autobús hacia Oregón. Una nueva vida en un pueblo que nunca recordaría. Una casa sin fantasmas. Walter abrió la puerta en bata, con media taza de café solo en la mano, esperando a un vecino o quizá al cartero que traía algo temprano. En lugar de eso, se encontró con un hombre de uniforme, un portapapeles, una placa y un paquete de papeles tan gruesos que podrían haber pasado por un manuscrito. En cierto modo, lo era. El capítulo final de la historia que Walter nunca pensó que pudiera escribirse sin su permiso. ¿Walter Granger? Preguntó el ayudante. ¿Sí? Walter parpadeó. Has sido notificado. Orden de alejamiento, petición de divorcio y citación judicial. Tendrá que desalojar el lugar antes de esta fecha, señaló, a la espera de una revisión judicial. Cualquier intento de contactar con Joanne Granger se considerará una violación de la orden. Las preguntas pueden dirigirse a su representante designado por el tribunal si se le concede uno. Walter apenas le oyó. Cogió el sobre con manos temblorosas. El ayudante ya se estaba dando la vuelta.
En la quietud de la puerta, Walter miró hacia el interior de la casa. Los zapatos de Joanne no estaban junto a la puerta. Su taza de té no estaba sobre el fregadero. La manta que siempre doblaba con tanto esmero no estaba en el sillón. Solo quedaba el silencio y una gruesa carpeta de consecuencias que él nunca vio venir. La congelación financiera fue lo siguiente. En 48 horas le suspendieron las cuentas de la pensión. Los abogados de Joanne habían presentado pruebas, moratones, fotos, documentación de décadas, que pintaban un sombrío panorama de abusos conyugales y control económico. Elaine había hecho su trabajo con maestría. El juez dictó una orden judicial de emergencia. Walter llamó al banco. No había acceso. Llamó a su contable. El tribunal ya se había puesto en contacto con él. Dejó el teléfono tan fuerte que rompió el auricular. A la semana, sus vecinos empezaron a cuchichear. ¿Te has enterado?, dijo uno detrás de una cortina. Su mujer le ha dejado. Oí que tuvo que hacerlo. Algo sobre papeles del juzgado. Pero él siempre parecía tan amable. Siempre lo parecían, pensó Joanne cuando el mundo miraba. Mientras tanto, yo estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Mira me recibió en la pequeña estación de Eugene, Oregón, con un ramo de caléndulas y la sonrisa más amplia que jamás había visto. Ya es hora de que tengas un porche, Joanne, me dijo, con campanillas de viento. La casa era pequeña, con bordes blancos y lilas floreciendo a los lados. El piano había llegado aquella mañana y la empresa de mudanzas lo había colocado junto al mirador, tal como le había pedido. Me senté en el banco, cerré los ojos y pulsé una tecla de marfil. El sonido era suave, un poco desafinado, pero era mío. Esa noche, desempaqué en silencio. No un silencio impulsado por el miedo, solo paz. Sin pasos por el pasillo, sin preguntas gritadas, ni acusaciones sobre recibos perdidos o café tibio. Solo el zumbido de la vieja nevera, el tic-tac de un reloj silencioso y el ritmo constante de mi propia respiración, la música de una vida que por fin es mía. De vuelta en Eureka, el mundo de Walter se desmoronó. El juez me concedió el reparto completo de los bienes. El tribunal reconoció 48 años de coacción documentada, manipulación financiera y abuso físico. Con el poder notarial y la escritura actualizada, la casa ya había sido transferida a mi nombre. Su nombre fue borrado del título. Cuando intentó impugnarlo, su imagen pública se resquebrajó. Elaine se aseguró de ello. Declararon 3 testigos. Mira presentó una declaración. Una carpeta fue introducida como prueba, llena de fotos en color de moretones, con fecha y hora, categorizados. Cada página era un golpe a su carácter. Sus propios hijos, cuando fueron contactados, se negaron a hablar en su nombre. Uno simplemente escribió: siempre sospechamos, pero estábamos demasiado asustados para preguntar. Apoyamos a nuestra madre. El abogado de Walter lo abandonó al cabo de 2 semanas. Se mudó a una habitación de alquiler cerca de los muelles. Pagaba con cheque. Recogía latas como monedas. Intentó llamarme una vez, desde un teléfono prestado, pero el número estaba desconectado. Pasaron 2 años. Volví a dar clases de piano para principiantes. Nada sofisticado. Solo lo básico: postura, paciencia y cómo escuchar la belleza en tus propias manos. El jardín floreció. Tomates, lavanda, pequeñas hortensias azules como las que Walter ignoró todos esos años. Crecían salvajes bajo el sol de Oregón. No hablaba del pasado a menos que me preguntaran, e incluso entonces solo sonreía suavemente y decía: «Les sobreviví». Cuando llegó la carta de la residencia asistida, me quedé un buen rato junto al buzón. Walter Granger ha fallecido. Ningún familiar conocido ha reclamado el cuerpo. ¿Le gustaría hacer arreglos? Aquella noche, me senté en el porche con una taza de té de manzanilla y contemplé el jardín. La luz de la luna reflejaba las campanillas de viento. Luego entré, saqué un sobre e imprimí una sola foto. Mis hortensias en flor. En el reverso escribí: «Todo lo que me dijiste que no podía cultivar está floreciendo». Lo cerré.
sin remitente. Lo envié al centro. Dejé que descansara donde ya no pudiera hacer daño a nadie, y esa noche toqué una canción de cuna, la misma que solía tararear en voz baja durante todos esos años de dolor, solo que esta vez la toqué en voz alta, en teclas que no respondían a nadie. El banco del piano, junto a la ventana, crujió bajo mi peso de esa forma reconfortante que tiene la madera vieja cuando se ha ablandado con el tiempo y el uso. Pulsé las teclas una a una, lentamente, un acorde tan sencillo como un amanecer. Dejé que perdurara en el aire. Vi cómo se mezclaba con la luz de la mañana que se colaba a través de las cortinas de encaje que Mira había colgado para mí como regalo de inauguración. Habían pasado 3 meses desde que envié la carta sobre los restos de Walter, la foto del jardín, la breve nota. Todo lo que me dijiste que no podía cultivar está prosperando. Nunca recibí respuesta. Pero de eso se trataba. Algunas respuestas no necesitan eco. Algunos finales se completan con el silencio. No pasó mucho tiempo hasta que me encontré de pie en una reunión de un centro comunitario, con un plato de galletas en una mano y un montón de folletos en la otra. No estaba allí para enseñar música. Todavía no. Estaba allí para escuchar. A la mujer con moratones amarillentos que asomaban por la manga de su Rebeca, a la que se estremecía cuando alguien levantaba demasiado la voz detrás de ella, a la que no se explicaba por qué su marido no la dejaba conducir. Sus historias no eran exactamente las mías, pero rimaban. Y cuando hablé, solo un poco, sus ojos cambiaron, como lo habían hecho los míos cuando Mira se sentó frente a mí, tendiéndome un vaso de agua y un futuro. Estoy empezando algo, les dije. Una casa. Solo 3 habitaciones para empezar, pero será segura. Será nuestra. Sin cerraduras que hagan clic desde fuera. Sin shh cuando llores. Solo aire fresco, camas calientes y un lugar donde empezar de nuevo. Vi cómo se les levantaba la barbilla, una a una. La mujer magullada tomó un vuelo. La temblorosa preguntó si tendríamos un jardín. Le dije que lo plantaríamos juntos. Lo llamé la casa de las caléndulas. Las caléndulas eran la flor que menos le gustaba a Walter. Decía que eran comunes, desordenadas, ruidosas. Exactamente. Eso es lo que las hacía perfectas. Eran sobrevivientes. Crecían en el calor y la sequía y en lugares donde nada más se atrevía a florecer. Eran pequeños soles desafiantes, naranja y oro y sinvergüenza. Compramos una casa modesta en las afueras de la ciudad. Mira ayudó a pintar. Elaine se ocupó de la zonificación y de la parte legal. Pro bono, por supuesto. ¿Y yo? Tocaba el piano mientras trabajábamos. Dejaba la puerta principal abierta para que la música saliera a la calle como migas de pan para quien buscara el camino a casa. La primera residente se llamaba Carla, de unos 60 años. Vivió con su hermano durante años, un hombre que decía, morirías sin mí, como profecía y amenaza a la vez. Llegó con 2 maletas rotas y una cartera llena de abonos de autobús caducados. Le dimos una habitación con cortinas color limón. La primera noche lloró porque nadie gritó cuando pidió otra ración de sopa. La segunda residente era Janine, una empleada de correos jubilada cuyo marido se enfrentaba a un juicio por control coercitivo. Solo necesito un lugar tranquilo para descubrir quién era yo antes de él, me dijo. Sonreí y le enseñé el dormitorio con la colcha azul. No tienes que recordar de inmediato, le dije. Tenemos tiempo. Había reglas en Marigold House. Nunca te disculpas por necesitar descanso. Aquí no susurras tu verdad, la cantas, si quieres. Y nadie levanta la mano a menos que sea para ayudar. Las pusimos en una placa junto a la puerta. Y cada vez que una mujer nueva cruzaba el umbral con dedos temblorosos y una esperanza cautelosa, yo le cogía la mano y le decía, no estás rota, estás magullada. Y los moratones desaparecen. Siempre me miraban como si estuviera mintiendo. Hasta que se sentaron en el jardín, hasta que oían el piano, hasta que volvían a oírse reír. Ese sonido sobresaltado y desconocido, como un trueno que se abre paso a través de un viejo miedo. Guardé la foto de Walter en una carpeta al fondo de mi archivador.
No como recuerdo, como prueba. Para los tribunales, si era necesario. Para subvenciones. Para la próxima mujer que necesitara verla para creer que los monstruos no siempre tenían cuernos. A veces, tenían buenos modales y pins del Rotary Club. Cuando pasé junto a la carpeta, no sentí nada. Ni odio, ni miedo. Solo distancia. Como un país del que una vez había huido. 2 años después de abrir la casa, una mujer llamada Ruth entró temblando tan fuerte que pensamos que estaba convulsionando. No lo estaba. Nunca había cruzado un umbral sin ser empujada. Le preparé té. Mira le dio una toalla caliente. Jeanine le tejió una bufanda por la mañana. Cuando Ruth por fin se durmió, observé cómo su pecho subía y bajaba bajo la colcha de retazos que había cosido durante mis últimos meses con Walter. Era lo único que me había llevado de la casa, no porque me gustara, sino porque me recordaba todas las noches que había cosido para mantener la cordura. Ahora calentaba a otra persona, a alguien libre. La primera vez que hablé en público fue en una conferencia para supervivientes de abusos domésticos. Elaine me animó a hacerlo. Necesitan oírte, me dijo. Me subí al podio, con las manos agarradas a los lados como teclas de piano, y les conté lo que había sufrido, y lo que había construido. Un silencio se apoderó de la multitud cuando dije, no huí. Salí caminando, en silencio, con recibos, con registros, con suficiente verdad para hacer polvo el legado de un hombre. Algunas personas aplaudieron, pero una mujer lloró abiertamente. Eso fue suficiente. Ahora tengo 77 años. Cultivo tomates y toco el piano a la luz de la mañana. Sigo teniendo mi propia casita, pero paso la mayoría de las tardes en Marigold House. A veces duermo la siesta en la habitación de lavanda solo para sentir el sol en la piel. A veces enseño piano a mujeres a las que les dijeron que sus dedos solo servían para fregar suelos o secar lágrimas. Tocamos alto, y a veces desafinamos. Pero cada nota es nuestra. Walter murió solo. Recibí una segunda carta de la institución. Tampoco la contesté. Algunas historias no merecen epílogos. Pero esta sigue sonando. Cada tecla, cada risa, cada raíz en el jardín, todos ellos recordatorios. Puedes sobrevivir a lo que intentó enterrarte. Puedes convertir los moratones en bloques de construcción. Y puedes recuperar una vida, no solo sobrevivirla. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campana, y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Gracias.